Hola Lucía. Bueno, esta es la parte de introducción. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la economía? Nos referíamos, por un lado, a la ciencia social, ¿sí? Que estudia las decisiones de las personas en relación a la elección de los recursos. Y después vimos también aquella definición de Ludwig von Mises, que la economía era la acción humana donde las personas pasaban o buscaban pasar de una situación menos favorable a una más favorable. ¿Sí? No necesitan aprenderse las leyes, ¿tá? De ahí. ¿Tá? Bueno, después, cuando hablamos de las preguntas básicas, ¿tá? ¿Se acuerdan, no? ¿Cuáles eran las preguntas básicas? El qué, el para quién y eso. Y cómo. Ahí va, ahí va. Las preguntas básicas se buscan responder por la gran diferencia que hay entre los recursos y las necesidades. ¿Tá? Como los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, esto significa que no hay de todo para todos. Entonces hay que responder esas tres preguntas básicas. ¿Qué se va a producir? ¿Cómo se va a producir? ¿Y para quién se va a producir? Y acá entra el tema de los sistemas económicos. ¿Sí? Los sistemas económicos que vimos es cómo las sociedades o los países buscan responder esas preguntas básicas. Básicamente, cómo los gobiernos responden cómo los gobiernos plantean de última la respuesta a estas tres preguntas. Entonces, en los sistemas económicos había tres, ¿se acuerdan? Mercado, ¿sí? Sí, Centralizado y mixto. y mixto, muy bien. Bueno, la idea que ustedes deberían saber acá en esta parte es, por ejemplo, en cada una de estos sistemas, cómo se resuelven las preguntas básicas, ¿sí? Sí. Cómo se resuelven en cada uno de estos sistemas las preguntas básicas, y cómo se toman las decisiones, Bien. ¿no? Viste que Y el igual rol en... del Estado. Y el rol del Estado, por ejemplo, ¿no? En estos tres sistemas, o estos tres tipos de sistemas. Estos son Está, pero sistemas típicos. viste que en el centralizado, ponele, o sea, no es, tenés el para quién, el qué, pues todo el Estado. En el centralizado, las tres preguntas Las responde el Estado. básicas las decide el Estado. O sea, las preguntas están, pero las decide el Estado, a través de sus Ah, organismos de planificación central. ahí ¿No? va, pero no es tipo, no especifica, tipo, no es como el mercado que especifica la pregunta y responde, ¿entendés? O sea, si yo te pongo que están todas las preguntas las responde el Estado, estaría bien. Sí, sí. Ah, Ahora, esto es importante. Nosotros cuando vimos el sistema centralizado, inclusive, había un video por ahí que hablaba de los problemas de la economía centralizada. Una de las cosas que mencionábamos es que el sistema centralizado, planteado como teoría económica, no puede funcionar nunca. Va en contra de la productividad, ¿no? Va en contra de la naturaleza de las personas, por decirlo así, ¿no? Entonces, el gran problema que tiene es que haber, no puede hacer cálculo económico. En un sistema centralizado no se puede hacer cálculo económico. El cálculo económico es muy importante para la asignación de los recursos. Es decir, para que estos recursos que son escasos satisfagan la mayor cantidad de necesidades, se necesita que haya cálculo económico. En el sistema centralizado no se puede hacer cálculo económico.
Entonces, no hay precios, ¿ah? Como no hay precios reales, entonces no se puede hacer cálculo económico, no se puede hacer cálculo, si no se puede hacer cálculo económico, los recursos nunca van a ser aplicados de manera eficiente. Es decir, el mejor uso de los recursos nunca va a ser considerado. Si nunca se va a aplicar los recursos al mejor uso, porque no hay forma de saber cuál es ese mejor uso, porque no se puede hacer el cálculo económico. ¿Ya? Ahora, el que mejor te resuelve cuál es el mejor uso es el sistema de mercado. Mientras más puro de mercado sea, mejor va a resolver el sistema cuál va a ser el mejor uso de los recursos escasos. ¿Ya? ¿Sí? En cuanto a, bueno, decíamos, en cuanto a las decisiones, el qué, cómo, el para quién, en el mercado la toman las personas, ¿sí? En el centralizado lo toma el gobierno y en el mixto lo toman las personas y el gobierno interviene de alguna manera. ¿No? ¿Sí? Lo que hace la participación del Estado en el sistema de mercado, solamente el Estado vela porque se respeten las libertades y las propiedades. ¿Ah? Es decir, marco legal, elemental o básico para que se respeten la vida, la propiedad y la libertad. El sistema centralizado, el gobierno toma todas las decisiones. Es dueño de los factores productivos y toma todas las decisiones. Ojo, en el sistema centralizado, el gobierno también se apropia del factor trabajo. ¿No? ¿Qué dijiste en el del mercado que el Estado solo interviene tipo para supervisar? ¿Ese no es en el Sí, centralizado? no, el gobierno interviene para supervisar que se respete la propiedad privada y la libertad Ah, de contratación. bien. En el centralizado, bueno, todo lo decide el Estado. Es decir, el Estado toma todas las decisiones y en el sector mixto o en el sistema mixto, el Estado además de el marco jurídico regula la actividad económica, o sea, regula ciertas esferas de la actividad económica. Y también es un agente económico más. ¿Tá? El sistema mixto, el Estado es un agente económico más. ¿Vamos? Bien, después, acá, economía positiva era la parte de la economía que describe relaciones de causa y efecto. Economía normativa se refiere a juicios de valor. ¿Eh? Eso está bastante claro ahí en la diapositiva. En el caso de la frontera de posibilidad de producción, esto es un modelo bien simple que describe la combinación eficiente de producción de dos bienes para un país. Esto a nivel de país. ¿No? Esto a nivel de país, no a nivel de empresa, la frontera de posibilidad de producción. Es un modelo a nivel de país, ¿no? Que muestra sobre la frontera la combinación de producción eficiente de dos bienes utilizando todos los recursos disponibles. O sea, es un modelo teórico, vamos a decir, ¿no? Una de las cosas que plantea el modelo
una de las cosas que plantea el modelo, ¿sí? o la forma del modelo es la pendiente y la concavidad. ¿Ah? La pendiente y la concavidad. ¿Sí? Las dos son negativas. La forma gráfica, ¿no? La forma gráfica de la frontera de posibilidad de producción tiene una pendiente negativa y tiene una concavidad negativa. Pendiente negativa significa que para producir más de uno de los bienes se tiene que producir menos del otro. Porque si se usan todos los recursos, para producir más del bien Y hay que producir, perdón, para producir más del bien X hay que producir menos del bien Y. ¿No? Porque se utiliza la totalidad de los recursos en la producción de los dos bienes. Y la otra característica, esa es la primera característica del modelo, la característica gráfica del modelo. Y la segunda característica gráfica del modelo es la concavidad negativa. ¿Ah? Concavidad negativa es porque a medida que traspaso factores productivos del bien Y a producir el bien X, me cuesta cada vez más caro. Repito, la concavidad negativa es porque me cuesta cada vez más caro pasar factores productivos desde la industria del bien Y a la industria del bien X. Como es cada vez más caro, la relación marginal de sustitución de un bien por otro es cada vez mayor, por lo tanto la concavidad es negativa. ¿Estamos? Perdón, ¿le puedes repetir? Sí. La concavidad es negativa porque es cada vez más caro pasar factores de producción desde el bien Y al bien X. Bien. ¿No? Bien. Bueno, y acá para hay preguntas del libro Economía de una lección. ¿Estamos? ¿No? Van a ir preguntas de ahí. No muy complicadas, van a ir preguntas de ahí. Ya, Sí, repasar las primeras tres que entré tarde, perdón. sí, He visto después que yo te paso el link. Dios, Mandame un correo y yo te paso el link, ¿sabes? De la clase. ¿Está, Nico? dale, ¿Está? Ahí está en el chat, está mi correo electrónico. Bueno, al que tenés que, al que hay que mandar los materiales también, o sea, los trabajos. Mandame ahí un correo para que te pase el link, así. Una consulta. Las preguntas del libro no son generales, no específicas de capítulos, ¿no? Entiendo que más sobre las conclusiones generales. Conclusiones generales de cada capítulo. De alguno de los capítulos, vaya. ¿No? Bueno, en la economía como ciencia, esta tenía dos partes, las escuelas y los modelos y las variables. ¿Tá? Las escuelas no va a ir, las escuelas de economía no va a ir. ¿Tá? Solamente la parte de los modelos y las variables. ¿Estamos? Eso es lo que les explicaba al principio. ¿Tá? La parte de los modelos y las variables. Entonces, bueno, esto es teoría, los modelos de la utilidad, eso es teoría. ¿Tá? Esto también es teoría, ¿sí? La de los grandes números, el recurso ceteris paribus y la falacia de la composición. Acá esto, tienen que saber explicar qué significa y algún ejemplo de cada una de estas. Es teoría lo que está en la diapositiva. ¿Estamos? Ahí no hay mucha ciencia, es lo que se presenta en la diapositiva. Ahora, acá tenemos en los tipos de variables, tenemos variables endógenas y variables exógenas. Acá están de a pares por la característica, ¿no? Variables endógenas y variables exógenas, variables de flujo y de stock y variables nominales y reales. ¿No? Tenemos las variables endógenas,
son las variables que el modelo explica. ¿Tá? Son las explicadas por el gobierno, por el modelo, perdón, explicadas. ¿Tá? Porque estas son variables de los modelos. ¿Tá? ¿Tá? Las explicadas son las variables endógenas. ¿Tá? Las exógenas son las variables que componen el modelo, se utilizan en el modelo, pero no las explica el modelo. Si el modelo nos busca determinarlas, el modelo las utiliza solamente. Las utiliza como insumo, por decir así, el modelo. No las busca explicar. El ejemplo que les daba, bueno, es de la curva de demanda, que es un ejemplo bien sencillo. La curva de demanda busca explicar la relación entre la cantidad y el precio. ¿Sí? Que son las dos variables endógenas, por decirlo así. Ahora, las variables exógenas son aquellas otras variables que nosotros consideramos, pero que no las buscábamos explicar. Por ejemplo, las preferencias, el ingreso, el precio de otros bienes, etc. Variable de flujo y stock. Las variables de flujo son las que se miden en un periodo. Las que se miden en un periodo, es un lapso temporal. Un mes, un trimestre, un año, etc. Se miden en un periodo. Y las variables de stock son acumulativas. Es decir, se miden en una fecha puntual, ¿no? Nosotros acá, cuando vimos esto, dábamos el ejemplo, no es un ejemplo estrictamente económico, pero dábamos el ejemplo de las variables de las cuentas contables. Las variables de las cuentas de la contabilidad. En el caso de variables de flujo, damos el ejemplo de las cuentas de resultado. En la contabilidad serían las cuentas de resultado. Serían ejemplo de variables de flujo en la contabilidad. Y las variables de stock serían ejemplo de las cuentas patrimoniales. Ejemplos ya puramente económicos, una variable de flujo, por ejemplo, es el PBI o PIB. Producto Interno Bruto o Producto Bruto Interno. Ese sería un ejemplo de variable de flujo. Un ejemplo de variable de stock es el inventario de las empresas. Por ejemplo, el PBI es lo que se produce en un año dentro de las fronteras de un país. Fíjense, da un periodo, lo que se produce en un año. Inventario es el valor del inventario de las empresas, es decir, el valor de los bienes de uso de las empresas, de toda la economía, en una fecha. Normalmente se toma al final del año. O el capital acumulado puede ser también. El capital acumulado también puede ser un ejemplo de capital acumulado. También puede ser un ejemplo de variable de stock. Después tenemos el caso de las variables nominales, son valores corrientes. Valores corrientes. Valor corriente significa valores de la fecha en que se produjeron esos valores. Y las variables reales son variables expresados en términos de una fecha base.
fecha base. Que dependiendo del tipo de bien que se esté pasando de valor nominal a valor real, se va a usar algún procedimiento diferente. Por ejemplo, cuando hablamos de PBI nominal y PBI real, para calcular el PBI real se utilizan los precios de un año base. El nominal es el que se produjo en el periodo. Y el real son las cantidades producidas por los precios de un año base. Repito, el nominal, el PBI nominal te suma las cantidades producidas multiplicadas por los precios de ese año. ¿Sí? Y el PBI real multiplica las cantidades producidas en ese año por los precios de un año base. En el caso, por ejemplo, de salarios nominales y salarios reales, los salarios nominales son valores del salario de una fecha en particular. Y el valor real de esa variable es el valor del salario de una determinada fecha dividido el IPC de esa fecha. Y en el caso de los precios reales, se utiliza otro procedimiento que es el cociente entre los IPC, que es el que vamos a repasar ahora, que es el ejercicio que tenemos. ¿Estamos? Profe, ¿cómo era dijiste que era el salario en reales? En las Para variables calcular, por reales. ejemplo, el salario real, se toma el salario nominal de un mes dividido el IPC de ese mes. En el caso de las variables reales, cuando son valores monetarios reales, lo que se suele hacer es quitarle el efecto inflacionario o tenerlo en cuenta el efecto inflacionario. Y si la diferencia entre un valor nominal y un real está muy relacionado con la inflación. No necesariamente se lo está quitando, sino se lo está considerando. ¿No? Está tratando de anularse el efecto inflacionario, por decirlo así. ¿Estamos? Bueno, un ejercicio parecido a este, obviamente con otros datos y otros valores, un ejercicio parecido a esto que va a ir. ¿Sí? Este es de precio real, cálculo de precio real. ¿Sí? Fíjense, el cuadro muestra acá el precio del boleto urbano de dos fechas, de marzo de 2017, que es 33, y enero de 2019, que es 38. Acá están los IPC de esos meses, el IPC es mensual. No dice acá, pero la base es 2010. La base del IPC es 2010. Esto que la base del IPC sea 2010 significa que, bueno, en realidad diciembre de 2010 significa que en diciembre de 2010 el IPC fue 100. Esto, repito, que sea de una base u otra, no afecta el cálculo. Eso es teoría, por decirlo así. Que sea la última base, por ejemplo, la base actual es octubre del 22. La base actual es octubre del 22, que es 100. Que es la base de los ejercicios que hicimos de tarea. Eso que ustedes me tenían que mandar, ¿sí? Se usaba con esta base porque es el IPC que trae el INE, o sea, que se baja del INE. Bien. Entonces, esto es importante acá. El cálculo del precio real que va en esta columna, ¿sí? Acá pide que sea en peso de enero de 2019. ¿tá? Esto pide el ejercicio, que sea en peso de enero de 2019. Acá está puesto también. ¿tá? Esto significa que la fecha base es enero de 2019. En este caso, lo que se nos pide en el fondo es que llevemos los pesos
a valor de enero 2019. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, la fórmula, el precio real, ¿tá?, del boleto, ¿tá?, en marzo del 17 en pesos de enero del 19. ¿Ah? Es igual. ¿Ah? Lo que vamos a calcular, el precio real del boleto de marzo 2017, ¿ah?, es decir, este que está acá vamos a calcular primero, en pesos de enero 2019. ¿Ah? Los dos precios reales tienen que ser expresados en pesos de enero 2019. Entonces, en el numerador del cociente de los IPC va IPC de la fecha base, es decir, IPC enero del 19. ¿Está? IPC enero del 19. Dividido IPC de el precio nominal marzo del 17. Multiplicado por el precio nominal que estamos queriendo pasar a real, que es de marzo del 17. ¿Está? Entonces, repito, en el numerador va la fecha base, es decir, a la fecha a la que vamos a llevar el valor de los pesos. Una cosa importante acá es que nosotros no vamos a llevar los precios a enero 2019. Lo que vamos a llevar son los pesos, ¿sí?, a valor de enero 2019. Entonces, el precio real del boleto de marzo, de fecha marzo 2017, es igual a IPC de enero 2019, 190,67, dividido IPC del nominal, 168,41, por 33. ¿Si alguien hace ese cálculo? Profe, da 37 con 36. 36. Muy bien, 37,36. Este 37,36 es lo que dice acá. Precio real del boleto de marzo 2017 expresado en pesos de enero 2019. Esto significa que cada uno de estos 37,36 pesos, cada uno de esos 37,36 pesos, ¿sí?, tienen el valor de enero 2019. ¿Está? Precio real del boleto de marzo 2017 expresado en pesos de valor de enero 2019. ¿Estamos? Entonces acá, esto es 37,36. ¿Ah? Ahora, acá tengo que poner el precio real de enero 2019, del boleto de enero 2019, ahí, ¿no? Ahí tengo que poner el precio real del boleto de enero 2019 expresado en pesos de enero 2019. ¿Sí? Como el valor de esos pesos son los mismos del valor de esos pesos en la fecha del nominal, la cuenta me va a dar 38. Fíjense, lo que hago es, no precisan hacerlo, digo, pero el cálculo es este. 190,67, este es el IPC base, ¿tá? Y abajo 190,67, este es el IPC del nominal, o de la fecha del nominal, ¿tá?, multiplicado por el precio nominal. El precio nominal es 38. Fíjense, algo dividido sobre sí mismo te da 1, por lo tanto el precio real te da 38. ¿Sí? Esta cuenta yo se las hago para comprobar que un precio real del nominal de la misma fecha de la base te da lo mismo.
¿ah? Porque cada uno de estos pesos estaba expresado ya en pesos de enero de 2019, porque esta es de la fecha de enero de 2019. Ojo, solo en este caso porque yo pedí una base que en ese caso corresponde con la misma fecha del precio nominal, del segundo precio nominal. ¿Ah? Esto tienen que tener en cuenta que la fecha en la cual van a llevar los pesos, ¿ah? Que es esta que está acá, el IPC de esa fecha es la que va en el numerador arriba del cálculo del precio real, del cociente de los IPC del cálculo del precio real. ¿Ah? ¿Esto se entiende? Sí, Sí. profe. ¿Sí? Si yo les hubiera pedido que expresaran en pesos de otra fecha, ahí sí van a tener que calcular los dos. ¿Ah? Normalmente se busca que si son dos precios, que uno se lleve a pesos de la otra fecha, para evitar un cálculo. ¿Ah? ¿Esto por qué? Bueno, porque lo importante acá es la variación del precio, la variación porcentual de los precios reales. Eso es lo importante acá. ¿Qué es lo que pide acá? ¿Ah? ¿Qué es lo que pide ahí? Repito, lo importante acá es la variación porcentual de los precios reales. Con la variación, con el cálculo de la variación porcentual de los precios reales, yo respondo esta pregunta que está acá. ¿Sí? Que si el producto es más barato o más caro. En este caso, ¿quién es más barato o más caro? Y bueno, el boleto en enero de 2019 es más barato o más caro que el precio que tenía en marzo de 2017. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Y siempre se hace el precio real, digamos. Sí. Siempre es el precio real, siempre. Es un error comparar estos dos. Es un error comparar esos dos. ¿Sí? Comparar estos dos es un error. Es un error ¿por qué? Porque no se pueden comparar. Porque el valor de los pesos es diferente. ¿Ah? ¿Se entiende? Porque Comparar los reales. cada uno de estos 33, claro, cada uno de estos 33 pesos es más valioso que cada uno de estos 38 pesos. ¿Sí? O en otras palabras, cada uno de estos 38 pesos vale menos, los pesos de estos 38 pesos valen menos que los 33 pesos de marzo de 2017. ¿Tá? Porque en enero de 2019, los pesos tienen más inflación acumulada que los que tenía esos mismos pesos en marzo de 2017. Por eso, repito, es un error comparar precios nominales entre sí. ¿No? Entonces, al tener ya expresados los precios en pesos de un mismo valor de fecha de enero de 2019, ahí sí yo puedo calcular la variación. ¿No? Y acá otra cosa importante es la variación que se debe calcular, es la variación porcentual. No la variación entre estos dos precios solamente, sino la variación porcentual. ¿No? Porque si calculo la variación solamente entre estos dos precios, ¿ya? Si yo usara pesos más viejos, la variación sería menor. Y si usara pesos más nuevos, la variación sería mayor. Pero la variación porcentual va a ser la misma independientemente de la fecha en la cual yo haya expresado los pesos. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, la fórmula acá es valor final menos valor inicial dividido valor inicial por 100%. Este es el cálculo de variación porcentual. ¿Vamos? Ahora, valor final es la fecha más nueva y valor inicial es la fecha más vieja, o sea, la fecha inicial que tengo que 38 tomar. menos 37,6 con 36. Bueno, esto sería, muy bien, 38 porque es el precio más nuevo, ¿ah? Menos el precio inicial, porque el precio primero era 37,36 y después pasó a ser 38, en términos reales. ¿No?
Entonces 38 menos 37,36 dividido el inicial, 37,36 por 100%. ¿Sí? ¿Si alguien hizo ese cálculo? Pero, profe, Sí. tengo una duda, porque en la diapositiva que explica todo el tema, dice que la variación porcentual, o sea, resta el valor que agregamos, el valor que calculamos nosotros, o sea, el 37,36, si no me equivoco, menos, en este caso, el 33. No, no, no. No puede Eso ser. justamente es lo que no dice. Eso justamente lo que no dice y lo que muchos hicieron cuando calcularon la variación porcentual. No, no, eso justamente lo que no dice. Lo que hay que calcular es entre precios reales solamente. ¿Tá? Lo que pasa que en la diapositiva, utilizamos los pesos de la primera fecha, ¿se entiende? Sí, de la nafta. Claro, de la primera fecha, llevamos los pesos de la primera fecha. Entonces, este mismo valor te quedó en el precio real, ¿se entiende? Por ahí puede haber venido la equivocación. Claro, pues yo imprimí la diapositiva y tal, no sé si capaz que lo estoy entendiendo mal, pero toma el precio real de la nafta en 2019, que fue todo el cálculo de antes, Sí. menos el precio del año más viejo, digamos. Pero real también, pero real. Precios reales solamente. ¿Ah? Precios Ok. reales solamente. ¿Tá? Te repito, te pudiste haber equivocado en la interpretación porque en el ejemplo de la diapositiva que vimos, ¿tá? La fecha base era la primera, entonces el primer precio real te coincidía con el nominal. Sí, ya entendí, ya ¿Estamos? entendí. Bien, Tata, ¿Tá? gracias. Entonces, repito, la variación porcentual, repito, es solo sobre entre reales, solo entre reales. ¿No? ¿Te da 1,71 por ahí o lo hice mal? 1, 713. 1,70 ahí. Sí, ahí está A ver si bien. alguien más calculó. Tiene que Medio de eso. hacer este primero, ponerles igual y después dividirlo entre este. ¿Ah? Sí, yo hice eso y me dio ahí. ¿Le dio a alguien más? ¿Le dio a alguien más lo mismo? Sí, ahí me dio 1,07. 1,07. A ver, Pero chicas, tenés que ¿sí? multiplicarlo por 100, lo que pasa. Si lo multiplicamos por 100 te da 1,7, eso, 1,71. 0,37. No, no. 38 menos 38 menos 37,36. Ahí apretan es igual. Ahí dividen entre 1,7 está bien. 37,36 y después multiplican por 100. ¿No? Bien. 1,7, ¿está bien? Sí, 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 está bien. había tocado Ahí cualquier cosa. va. Está bien. Está bien, Ahora, tranquilo esto que que es está un acá es examen. porcentaje. ¿Esto qué significa? Si es positivo, significa que la nafta en enero de 2019 era 1,77 más cara que la nafta en marzo de 2017. ¿Estamos? ¿Sí? Si fuera negativo, significa que la nafta es más barata en la última fecha que en la anterior. ¿Estamos? Ok. En este caso, fíjense, los precios reales dieron que es mayor el último que el inicial. Es decir, el boleto más caro, 1,71% es más caro en enero de 2019 que en marzo de 2017. Repito, si hubiera sido negativo el resultado, significa que es más barato el boleto.
¿Estamos? ¿Se entiende? Eso lo va viendo tipo interpretando el precio real en realidad, porque digo, si estuvieran al revés el 38 arriba y el 37 con 36 abajo, ahí te tendría que dar negativo, si no estarías haciendo un cálculo mal. Es como que, ¿no? O no, no es así. Por ejemplo, si yo cambio el 38 en el precio real lo pongo arriba en marzo del Claro. 17, Y que dé y negativo lo pongo significa que el inverso, precio más me tiene barato que a dar la última negativo. fecha. Está. Sí, sí, pero en este caso, inverso no tiene sentido, porque siempre el valor final es el más nuevo. Este No, siempre es no, el por eso valor final. yo lo que Sí, sí, estaba Mira, profe, diciendo es que si hubiera dado cálculo. al revés, ponele otro ejemplo, cambiando esos dos, el sí, 37 con sí, 36, ahí tendría que sí o sí dar negativo para comprobarlo, sí o sí. sí, sí, sí. Si da negativo es porque es más barato el producto. ¿Ah? Si da negativo es porque el producto es más barato. Y siempre se calcula en porcentaje. ¿Ah? Siempre en porcentaje, nunca en valor absoluto. Nunca solo esa diferencia, nunca solo esa diferencia, siempre porcentaje. Porque si los pesos son más nuevos, esa diferencia va a ser mayor. Y si los pesos son más viejos, esa diferencia va a ser menor. Pero la variación porcentual va a ser siempre la misma. ¿No? No importa qué fecha lleve los pesos, la variación porcentual va a ser siempre la misma. ¿Estamos? ¿Está? ¿Seguimos? Sí. Bueno, acá hablamos de los agentes económicos y su comportamiento. Esta es la unidad 3. La unidad 3 vimos los agentes económicos y sus roles. ¿Tá? ¿Se acuerdan? Acá vimos las familias, vimos las empresas, vimos el gobierno, ¿sí? Y vimos al sector externo. ¿Tá? Son los 4 agentes económicos. Para, y lo anterior de la macroeconomía y eso no va. No, esa no. Ah. Bueno, esto está en las diapositivas, ¿tá? El rol de esto. ¿Se acuerdan? La familia, el objetivo es maximizar la utilidad. Las familias eran oferentes de factores productivos y demandantes de bienes finales. ¿Ah? El caso de las empresas, el objetivo es maximizar el beneficio. Las empresas son oferentes de bienes y servicios finales y demandantes de factores productivos. ¿Ah? Después está especificado más adelante acá en la pregunta 4, en el tema 4 y en el punto 4 y en el punto 5, el rol del gobierno o lo que tiene que ver con el rol del gobierno, pero en general el gobierno cumple a la misma vez roles de familia y roles de empresas. ¿No? Porque el gobierno es oferente y demandante de bienes y servicios finales y a la vez es oferente y demandante de factores productivos. ¿No? Y después tenemos sector externo, que es empresa, familia o gobierno, pero que proviene del exterior, de otro país. ¿Está? Bueno, en el punto 2 vimos el modelo de flujo circular de la economía. ¿Está? Vimos modelo simple. El simple es el que tiene solamente empresas y familias. Entonces hicimos las interacciones en lo que es flujos nominales y flujos reales. No nos confundamos flujo nominal y flujo real con variable nominal y variable real. Son cosas distintas. El flujo es una transferencia de un agente a otro o entre agentes de bienes o recursos. ¿No? El flujo nominal son transferencias de los pagos y los flujos reales son transferencias de bienes o servicios. ¿No? Entonces, tenemos los factores acá, ¿no? De las familias que son oferentes, ¿sí?
y las empresas que son demandantes. Y del otro lado tenemos los bienes finales. Sí, del otro lado tenemos los bienes finales. Que las familias son demandantes y las empresas son oferentes. ¿Tá? Y por otro lado tenemos los flujos nominales, perdón, los flujos nominales, que son los pagos. ¿Ah? En el caso de las familias y las empresas, el pago de los bienes finales, y en el caso de las empresas a las familias, el pago de los factores productivos. ¿Ah? Nosotros vemos que de este lado del cuadro tenemos, de este lado del cuadro tenemos el mercado de bienes y de este lado del cuadro tenemos el mercado de factores. ¿Sí? Repito, de este lado del cuadro tenemos el mercado de factores y de este lado del cuadro tenemos el mercado de bienes. ¿Ah? Ahora, de este lado del cuadro, el valor de los bienes y servicios finales que se producen, ¿ah? En un año es el valor del PBI. ¿Ah? Y del lado izquierdo del cuadro, lo que se paga en un año de las empresas a la familia es el ingreso nacional, que se lo suele escribir así. ¿Vamos? Muy bien, acá después, cuando hablamos del mercado de factores y de productos, ¿ah? Nosotros lo que hicimos acá en el mercado de productos, diferenciamos bienes durables, bienes no durables, servicios, y acá diferenciamos también bienes finales y bienes intermedios. Básicamente hicimos hincapié en los bienes finales y los bienes intermedios porque el PIB es el valor de los bienes finales que se producen en un año, no de todos los bienes, solamente de los bienes finales. ¿Ah? Y los bienes van a ser finales si es que los consumen una familia. ¿Ah? Si el bien lo consume una empresa, no es un bien final, es un bien intermedio. ¿Se acuerdan que hablamos de eso, no? Es decir, la finalidad la determina quién lo consume. Bien. Ahora pasamos a este tema que es muy importante. Este tema que es muy importante, que es lo que vimos respecto al papel económico del Estado. Respecto al papel económico del Estado, lo que vimos son las tres razones que se suelen utilizar, o las tres principales razones que se suelen utilizar para justificar la intervención del Estado en la economía. ¿Ah? Es decir, se ha buscado, desde el punto de vista, en este caso económico, se ha buscado, algunos economistas han buscado darle una justificación a la intervención del gobierno en la economía. Dentro de esas razones que se aducen para justificar la intervención del gobierno en la economía, están, voy a borrar esto acá, están los objetivos respecto de las principales variables. ¿Ah? Esta es la primera razón que se utiliza para justificar la intervención del gobierno en la economía. Bueno, la primera en el orden que lo dimos nosotros. ¿Ah? Buscar los objetivos respecto de las principales variables. ¿Se acuerdan cuáles eran, no?
¿Se acuerdan cuáles eran las variables, no? Producción, empleo y precios. ¿No? ¿No? Los objetivos respecto de las principales variables. Producción, empleo y precios. La segunda es la internalización de las externalidades. Las externalidades son efectos sobre terceros que se producen en una actividad económica. Entonces el Estado lo que busca es, cuando se produce un efecto sobre terceros, es que el producto que da lugar a ese efecto incluya el precio de la externalidad. Y eso significa internalizar la externalidad. Entonces, como segunda razón que se utiliza para justificar la intervención del gobierno en la economía es la internalización de la externalidad. Que repito, es que se incluya en el precio del producto un valor por la externalidad. De ahí ya se la internaliza. Ahí ya, cuando el producto se incluye en el valor el precio de la externalidad, ya no es más externalidad. Ahí ya se internalizó la externalidad. Esto no lo comentamos, pero el valor de la externalidad que se internaliza es cualquier cosa. O sea, es lo que el gobierno se le antoja, ¿no? No hay nada que le lleve nada técnico que le lleve a decir, nada técnico objetivo, por decir así, que le lleve a determinar al gobierno un valor por la externalidad. Eso es todo político, ¿no? Todo. Bueno, y la tercera razón que se suele utilizar para justificar la intervención del gobierno en la economía es la provisión de los llamados bienes públicos. Repito, la tercera razón que se suele utilizar para justificar la intervención del gobierno en la economía es la provisión de los llamados bienes públicos. ¿Ya? Ahora, los bienes públicos son bienes o son tipos de bienes. Perdón, ¿lo puedes repetir? La tercera razón que se utiliza para justificar la intervención del gobierno en la economía es la provisión de bienes públicos. ¿No? Ahora, los bienes públicos es un tipo de bien que surge de la teoría llamada teoría de los bienes públicos. ¿Sí? La teoría de los bienes públicos clasifica a los bienes según estas dos características que están acá abajo, que tiene que ver con que si se puede excluir al que no paga el bien y si los bienes son rivales entre sí. O sea, hay rivalidad en el consumo. Repito, de acuerdo a estas dos características, si se puede excluir al que no paga y si hay rivalidad en el consumo, de acuerdo a estas dos características, la teoría de los bienes públicos clasifica a los bienes. ¿Sí? Los clasifica en estos tres tipos de bienes: bienes públicos, bienes privados y recursos comunes. Entonces, como los bienes llamados públicos, ese tipo particular de bienes llamados bienes públicos, que se caracteriza por ser no excluible y no rival, ¿sí? O a una empresa o a las empresas privadas o no le convendría producirlo o no lo producirían en forma suficiente, entonces el gobierno debe, lo que dice la teoría, ¿no? Entonces el gobierno debe proveer esos bienes públicos. Ahora, el gobierno no tiene ni idea de lo que sería un bien suficiente. O sea, la crítica a esto que vimos, uno es que, para empezar, la clasificación de bien público es relativa, ¿ah? Porque para lo que alguna persona puede ser un bien público, para otra persona puede ser un mal público. Sí, para empezar, esa clasificación es relativa. Otra cosa, lo que vimos recién, que el Estado no tiene idea, no tiene cómo saber. No tiene idea significa que no tiene cómo saber cuál es la provisión adecuada del bien.
si es que se lo necesita, cuál es la provisión adecuada. No tiene cómo saber el gobierno, o no tiene mecanismo de información como para tomar esa decisión. ¿Ah? Y por otro lado también, esta teoría no considera que los privados de hecho proveen bienes que tienen esta característica de ser un bien público, según esta clasificación. ¿No? Lo único que no tienen recursos de la provisión del bien, sino de un bien subsidiario, por decirlo así, de un bien relacionado. En el ejemplo de los faros, ¿ah? Al bien público, luz de faro para que los barcos no encallen, ¿sí? A ese bien público, eso resulta que esos faros direccionaban a los barcos al puerto y en el puerto se le cobraban bienes privados, los servicios portuarios. Entonces ahí tienes un bien público que subsiste o es brindado con la provisión de un bien privado paralelo. Hoy en día, nosotros otro ejemplo que damos, porque los faros ya no se usan, están como monumentos solamente, hoy se usa otra tecnología. Un bien público que hoy en día lo producen o lo ofrecen empresas privadas, en su mayoría son las emisoras de radio y los canales de televisión. ¿Tá? Radio y televisión abierta son bienes que tienen la característica de ser bien público, y sin embargo lo proveen en su mayoría empresas privadas. ¿Vamos? Esa era la crítica que le hacíamos. Es decir, a todo esto, bueno, en el caso de las principales variables objetivos también hicimos las críticas correspondientes. Muy bien, ahora, esto acá tienen que saberlo. ¿Tá? El punto 5 lo que pregunta es cuáles son los instrumentos de política económica que el gobierno utiliza. ¿Ah? Los instrumentos de política económica son las herramientas que el gobierno utiliza para intervenir en la economía. ¿Sí? Ya sea justificando la intervención por los objetivos respecto a las principales variables, ya sea por la internalización de las externalidades o ya sea por la provisión de bienes públicos, cualquiera sea de esas tres excusas, ¿no? El gobierno interviene en la economía a través de herramientas que se llaman instrumentos de política económica. ¿Sí? Nosotros vimos 5. ¿No? 5. Política fiscal, vamos a poner política acá todo el nombre. Política fiscal, ¿no? Política fiscal, política monetaria, política cambiaria, política comercial, o exterior también se le llama, y política de rentas. ¿No? Estos son los 5 instrumentos de política económica o herramientas que utiliza el gobierno para intervenir en la economía. ¿Ah? Repito, ya sea por los objetivos respecto a las principales variables, ya sea por la internalización de las externalidades o ya sea para la provisión de bienes públicos. O para cualquier otra excusa que el gobierno se le ocurra intervenir en la economía. Profe, ¿podés decir ejemplos? Porque solo hay un ejemplo en fiscal. Las otras 4 no tiene. En ¿No la tienen? diapositiva. ¿No tienen la diapositiva? Solo dice política fiscal, transferencias, como ejemplo. No, están todos. En la diapositiva están todos los ejemplos de cada uno. Igual se los voy a mencionar. Política fiscal tiene que ver con el gasto público, los impuestos o las transferencias. ¿No? ¿Sí?
Gasto público es cuando el gobierno gasta pagando algo, ¿no? Impuesto es cuando el gobierno recauda, le quita recursos a la población compulsivamente, ¿no? Lo que llaman impuestos, son imposiciones. Y después tenemos las transferencias. Las transferencias también se les suelen llamar subsidios. Una transferencia es cuando el gobierno paga sin recibir nada a cambio. Cuando el gobierno hace un pago y no recibe nada a cambio, eso se llama transferencia o subsidio. Por ejemplo, las asignaciones familiares. Son las asignaciones familiares. Bueno, las jubilaciones también son, las jubilaciones de reparto también son transferencias. ¿Sí? Vamos. Política monetaria es cuando el gobierno interviene en el mercado del peso. ¿Ah? En Uruguay, cuando el gobierno interviene en el mercado del peso, o del dinero, ¿no es cierto? Del peso uruguayo. Es decir, mete dinero en la economía o saca dinero de la economía, o cuando modifica la tasa de interés. ¿Ah? Esos son ejemplos de política monetaria. ¿Ah? Mete dinero en la economía, saca dinero de la economía o modifica la tasa de interés. ¿Ah? Meter o sacar dinero de la economía lo suele hacer principalmente con unos instrumentos que se llaman letras de regulación monetaria. ¿Ah? Con la letra de regulación monetaria, LRM, ¿ah? El gobierno, como dice el instrumento, regula la cantidad de dinero que hay en la economía. A veces mete plata y a veces saca plata. Bueno, y después la tasa de interés. La tasa de interés también, modificar la tasa de interés también es política monetaria. Después tenemos la política cambiaria, cuando el gobierno interviene en el mercado de la divisa, es decir, la moneda extranjera. ¿No? Política cambiaria es cuando el gobierno interviene en el mercado de la divisa, es decir, de la moneda extranjera. En nuestro caso, el dólar. Vamos a poner más prolijo acá. Política cambiaria. ¿No? En nuestro caso, cuando interviene en el mercado del dólar. En Uruguay hay tipo de cambio libre. ¿Sí? El gobierno lo que hace en Uruguay es, lo único que hace es o comprar o vender dólares, cuando quiere que el tipo de cambio no, no provoque fluctuaciones importantes. Eso es lo único que hace el gobierno acá, o compra o vende dólares. Porque el tipo de cambio en Uruguay es libre. ¿No? Por eso yo le decía la otra vez que como el tipo de cambio es libre, no puede haber tal cosa como atraso cambiario, que se suele decir. ¿No? Mucha gente reclama, el campo inclusive reclama por atraso cambiario. No hay atraso cambiario. ¿No? Porque si el tipo es libre, si el tipo de cambio es libre, el valor no está ni atrasado ni adelantado, es el valor que debería tener. ¿No? Así como no nos preguntamos si el precio del aceite está atrasado, ¿no? o adelantado, tampoco nos deberíamos preguntar si el precio del dólar está atrasado o adelantado, es el precio que hay. ¿No? Porque en Uruguay, repito, hay tipo de cambio libre. ¿No? Hay países que tienen tipo de cambio fijo. ¿No? Por ejemplo, Argentina tiene tipo de cambio fijo. Tradicionalmente ha tenido tipo de cambio fijo. Ahora lo están buscando liberar, por eso están saneando el Banco Central y acomodando un poco el desastre que se encontró el gobierno para volver a un tipo de cambio libre. ¿No? Ellos van a hacer algo mejor que nosotros todavía, van a eliminar el Banco Central y van a establecer libre competencia de moneda. Esa sería su política cambiaria. Después tenemos
La política comercial o política exterior es cuando el gobierno interviene en el flujo comercial entre los agentes locales y los agentes extranjeros o externos. ¿Ah? Repito, la política comercial o política exterior, política comercial o política económica exterior. ¿No? Esto se llama política comercial o política económica exterior. Cuando el gobierno interviene en el intercambio comercial entre el país o entre los agentes locales y los agentes extranjeros. ¿Ah? Por ejemplo, estableciendo cuotas de importación. O por ejemplo, especificando una tasa de impuesto. ¿No? Una tasa de impuesto a los productos importados, por ejemplo. Eso se llama tasa ad valorem. ¿No? La tasa ad valorem es una tasa, un impuesto a los productos que compramos al exterior. ¿Tá? Poner una tasa de ese impuesto o modificarla o establecer algún reglamento o alguna limitación para comerciar con el exterior es política comercial o política económica exterior. Inclusive hay países que le cobran impuestos a las empresas por exportar. Es la locura máxima, ¿no? Como tenían Argentina, eso lo están limpiando y lo están acomodando, y lo están sacando, lo van a sacar. Pero llegamos al caso extremo, digo, de países que te ponen impuestos por exportar. Bueno, y al final tenemos política de rentas. Política de renta es cuando el gobierno determina precios ya sea de bienes o en el caso del salario o del salario mínimo del factor trabajo. Cuando el gobierno en Uruguay tenemos pocos productos, ¿sí? Pero hay algunos bienes que son tarifados, es decir, algunos bienes que el gobierno fija el precio por decreto. ¿No? Por ejemplo, la leche fluida en bolsa de polietileno. ¿No? Por ejemplo, el boleto de transporte o los boletos de transporte. Por ejemplo, los tickets de las mutualistas. ¿Sí? Por ejemplo, los combustibles son precios que fija el gobierno. A esta forma o a esta fijación de precios se le llama política de rentas. O este instrumento, ¿ah? A través del cual se fijan precios se le llama política de renta. La fijación del salario mínimo también es una política de renta. Así que, como ya habíamos visto, es una de las principales causas del desempleo de nuestros países, las políticas de salarios mínimos. Dejo de ser un beneficio para los trabajadores, es un perjuicio, ¿no? El salario mínimo. Bueno, eso es política de renta, ¿se entiende? ¿Sí? Bien. Unidad 4. Profe, ¿no te La no te actividad faltó el punto consumidor. 6? Pública. Este vamos a dejarlo afuera también. Dale. Vamos a dejarlo afuera. Porque acá dice que hay que leer la publicación de los bienes públicos, no justifica la intervención del Estado. Vamos a dejarlo afuera. Por lo menos, lo que estamos dejando afuera ahora es por lo menos para el parcial, ¿no? Sí, para el primer parcial. Bueno, acá tenemos la teoría del consumidor y la demanda del individuo. ¿Ah? Lo que estamos dejando afuera acá, lo que vimos en la última clase, que es la elasticidad de la demanda. ¿Tá? La elasticidad de la demanda, eso queda para el segundo parcial. ¿Estamos?
Lo que vimos, repito, en la última clase, que la elasticidad de la demanda, que es el segundo juego de diapositiva de la unidad 4. ¿No? Dice unidad 4 a continuación, elasticidad de la demanda, eso para el segundo parcial. ¿No? Ese punto 7, ¿no? No, 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 no está acá Ah, no, eso. no está ni nombrado. Está. Este punto 7 es de los determinantes de la demanda. ¿Ah? O sea, está relacionado, pero no es esto. O sea, la elasticidad está relacionado con parte de esto, pero no es esto. ¿No? Acá solamente clasificamos los bienes de acuerdo a cómo responde la demanda, cómo se mueve la demanda en un esquema gráfico, por decirlo así, cuando el determinante cambia. Bueno, acá cómo derivamos la demanda del consumidor desde el punto de vista cardinal y desde el punto de vista ordinal, ¿no? O desde el enfoque cardinal o el enfoque ordinal. Bueno, desde el enfoque cardinal, la demanda nosotros la derivamos con la utilidad marginal decreciente. ¿No? Que de hecho tiene que ver con esto. ¿No? La razón económica de la pendiente de la demanda en la teoría cardinal tiene que ver con la utilidad marginal decreciente. ¿No? El tema de la paradoja y el precio de los bienes está relacionado también con esto, con la utilidad marginal decreciente. Es decir, los bienes se valoran no por la utilidad total, sino por la utilidad marginal, es decir, de la última unidad disponible. ¿Sí? Si hay mucha agua y pocos diamantes, el precio de los diamantes va a ser muy alto. ¿Sí? Si hay muy poca agua y muchos diamantes, el precio del agua va a ser más caro que los diamantes inclusive. Es decir, lo que explica la paradoja del valor de los bienes es el valor de la última unidad disponible del bien. Bueno, esto es teoría también el excedente de consumidor. ¿No? Esto el excedente de consumidor, ¿se acuerdan? Teníamos algo así. ¿No? ¿No? Acá el precio, por decir así, el excedente de consumidor era todo lo de arriba. ¿No? Precio, cantidad, ¿no? El excedente consumidor, perdón, era todo lo de arriba. Eso también, veanlo en la diapositiva, es teoría, ¿no? Así no nos demoramos mucho en eso. Bueno, la teoría ordinal, componentes del modelo, ¿no? Recuerda que el modelo tiene un componente subjetivo, o tiene componentes subjetivos, que son las curvas de indiferencia, y tiene un componente objetivo, que es la restricción presupuestaria. ¿No? ¿Ah? El óptimo del consumidor, bien X, bien Y, nosotros lo hicimos con, ¿cómo es? Lo hicimos con jugo y helado. El óptimo consumidor es, ¿ah? Donde la recta presupuestaria toca la curva de indiferencia más alta, pues tangente a la curva de indiferencia más alta. ¿Cómo, profe? El óptimo del consumidor es donde la recta presupuestaria toca la curva de indiferencia más alta.
¿ya? Y de ahí derivamos la demanda cambiando el precio de uno de los bienes, entonces la recta presupuestaria se modificaba, tomamos esos puntos y de ahí derivamos la curva de demanda, con precio y cantidad. ¿Ya? Acá en el punto 6, se pregunta por o menciona las razones, dos, por las cuales la cantidad demandada de un bien comúnmente disminuye cuando el precio aumenta, según la teoría ordinal. ¿Ya? Las dos razones son el efecto ingreso y el efecto sustitución. ¿No? Es decir, la teoría ordinal, mejor dicho, la teoría cardinal, no, lo que mostraba era que la pendiente negativa de la curva de demanda era por la utilidad marginal decreciente. Eso es la teoría cardinal. La teoría ordinal, que es la segunda que vimos, explica la relación inversa que hay entre precio y cantidad por la suma de dos efectos, el efecto ingreso más el efecto sustitución. ¿Tá? La suma de estos dos efectos dan el efecto total. El efecto total es la cantidad que se compra de más que antes cuando el precio baja o la cantidad que se compra de menos total cuando el precio sube. ¿Tá? Es el efecto total, la cantidad total que se compra o más o menos o cuando el precio baja o cuando el precio sube. ¿Qué dice el efecto ingreso? El efecto ingreso dice que cuando el precio de un bien baja, en parte se compra más porque hay mayor ingreso real para gastar en ese bien. ¿Sí? Y cuando el precio de un bien sube, en parte se compra menos porque hay menos ingreso real para gastar en ese bien. En parte, ¿no? La otra parte la explica el efecto sustitución. El efecto sustitución indica que cuando el precio de un bien baja, en parte se compra más porque se sustituyó un producto cuyo precio no cambió. ¿Ah? Y cuando el precio de un bien sube, en parte se compra menos porque una parte de la cantidad fue a parar al bien sustituto cuyo precio no bajó. O no, mejor dicho, no subió o no cambió. ¿Vamos? Y vamos con la última. Vamos con la 7. El punto 7, o el último punto. ¿Ah? Vamos con el último punto. Pregunta por los determinantes de la demanda y los tipos de productos. Esperen que la voy a sacar aparte a esa. Esperen un segundito. Le voy a sacar aparte esa. Para tener espacio, ¿no? Le voy a sacar aparte para tener espacio. Ahí está. Dice determinantes de la demanda. Esto está al final de la primera parte de la primera diapositiva de la unidad 4 que vimos. ¿No? Está al final. Determinantes.
Los determinantes son el precio del bien, ¿no? El precio del bien, y después tenemos los otros determinantes, que son el ingreso del consumidor, ¿no? Perdón. Se me salió acá el ingreso del consumidor, ¿ah? Después tenemos precio de bienes relacionados, ¿sí? El precio del consumidor, el ingreso consumidor, perdón, el ingreso consumidor, el precio de bienes relacionados. Después tenemos preferencias y gustos, preferencias o gustos. Después tenemos tamaño del mercado y expectativas. ¿Ah? Tamaño del mercado y expectativas. Hacemos el esquemita ahí de la demanda. Bueno, ¿por qué lo vimos separado nosotros? Porque si cambia el precio del bien, ¿ah? Si cambia el precio del bien, que es lo que está acá en el eje vertical, ¿ah? La curva no se mueve, es decir, el movimiento está dentro de la misma curva. ¿No? Si cambia el precio del bien, el movimiento es dentro de la misma curva. ¿Ah? Ahora, cuando esos otros factores determinantes se modifican, la curva se va a mover, se va a correr. ¿Ah? Estos que están acá entonces mueven la posición de la curva. ¿Ah? Todo esto mueve la posición de la curva. ¿Para dónde van a mover la posición de la curva? Y bueno, dependiendo de cómo afecte a la demanda ese determinante. ¿Estamos? ¿Ah? Por ejemplo, en el caso del ingreso, depende para dónde se corra la curva de la demanda, depende para dónde se corra la curva de la demanda, va a clasificar el bien en normal o inferior. ¿Estamos? Por ejemplo, un bien normal es cuando el ingreso sube, ¿ah? Y la demanda aumenta. Es un bien normal. Cuando el ingreso sube, aumenta la demanda. Es un bien normal. ¿Ah? Por ejemplo, ¿qué pasaría con la curva de demanda si el ingreso aumenta y el bien es normal? ¿Qué pasaría con la curva de demanda si el ingreso aumenta y el bien es normal? ¿Qué pasaría? ¿Cómo dijiste, perdón? Por ejemplo, ¿qué pasaría con esta curva de demanda? ¿Sí? Con esta. Si el ingreso aumenta y el bien es normal. Sería eso que está puesto ahí. ¿Y si sube la demanda? ¿Qué pasaría con la curva esta? Sube, ¿no? ¿Cómo sube? No, al revés, perdón. Es más chica, ¿no? No, Más larga. no. Va, Se traslada hacia la derecha. ahí va. Se traslada. Aumenta la demanda, se traslada hacia la derecha. Ahí va, ahí va. Fíjense, que se traslada hacia la derecha significa que a los mismos precios que antes,
al mismo precio que antes, ahora se compra más. ¿Se entiende? Claro. ¿Sí? Ahora, si el ingreso baja y el bien es normal, si el ingreso baja y el bien es normal, la curva se va a venir para acá. Si el ingreso baja y el bien es normal. ¿Estamos? Si el bien es inferior, si el bien es inferior, cuando el ingreso aumenta, la cantidad demandada va a caer. Es decir, si el bien es inferior, va a pasar esto. ¿Estamos? ¿Y qué ¿Qué significa que significa? qué significa que el bien sea El mismo, normal o que sea inferior? y justamente eso, ¿cómo responde ante el cambio en el ingreso? Si el bien es Ok, normal, un bien es normal cuando aumenta el ingreso, si se compra mayor cantidad de bien, el bien es normal. Si cuando aumenta el ingreso se compra menor cantidad del bien, el bien es inferior. claro. ¿Tá? Por ejemplo, los alimentos de inferior calidad son bienes inferiores, o de baja calidad son bienes inferiores. ¿Tá? ¿No? Después Sí, tenemos los precios de los bienes relacionados. ¿Tá? Los precios de los bienes, ¿cómo afecta el precio del bien relacionado a la curva de demanda? ¿Tá? Tenemos tres bienes relacionados, o sea, tres productos distintos según cómo afecta el cambio en el precio del bien relacionado a la demanda. Tenemos bien complementario, bien sustituto y bien independiente. ¿Ah? Si el bien es independiente, la curva de demanda va a quedar en el mismo lugar. ¿Ah? Repito, si el bien es independiente, el bien relacionado no es independiente, la curva de demanda va a quedar en el mismo lugar. ¿Ah? Este queda igual, no afecta para nada. Ahora, si el bien es complementario, que también se le llamaba bienes de demanda conjunta, repito, si el bien es complementario, que también se le llamaba bien de demanda conjunta, cuando el precio del complementario sube, ¿sí? Se va a demandar mayor cantidad de nuestro bien. Es decir, si el precio del bien complementario sube, la curva de demanda, perdón, disculpen. Cuando el precio del bien complementario sube, la cantidad demandada va a disminuir de nuestro bien. Es decir, se va a correr hacia acá. ¿Ah? Si el precio del bien complementario sube, la cantidad demandada de nuestro bien va a disminuir. Porque los bienes son de demanda conjunta, es como si se tratara de bienes hermanos. ¿Ah? claro. ¿Sí? Bienes complementarios, la nafta y el aceite de motor, el shampoo y Entiende. la crema de enjuague, todo eso que habíamos mencionado la otra vez. ¿No? Bien sustituto es al revés. Bien sustituto, cuando el precio del bien sustituto sube, ¿sí? La demanda de nuestro bien aumenta. ¿Por qué? Porque se compra menos el sustituto y se compra más de nuestro bien, que lo sustituye. Es decir, cuando aumenta el precio del bien sustituto, este P es del bien del otro bien, ¿tá? Y esta demanda es la nuestra. Acá se traslada hacia afuera la curva de demanda cuando aumenta el precio del bien sustituto. ¿Ah? La viceversa es contraria, ¿no? ¿Ah? Y esto acá también, si el tamaño del mercado aumenta, la curva de demanda se traslada hacia afuera. ¿Ah? Y si las expectativas son de escasez, por ejemplo, también. ¿Ah? Si las expectativas son de que el producto va a escasear, también la curva de demanda se traslada hacia afuera. Repito, que se traslada hacia afuera significa que al mismo precio de antes, ahora se va a comprar una mayor cantidad. Yo les daba el clásico ejemplo de que en invierno, cuando los gremios que trabajan con el gas
se van a paro, ¿sí? Para que le suban el sueldo, ¿no? Para que paguen más, cuando se van a paro o por cualquier otra cosa, cuando se van a paro, ante la expectativa de que nos podamos quedar sin gas, compramos mayor cantidad de gas. ¿Se entiende? Entonces, eso sería, por ejemplo, un traslado de la curva de demanda hacia afuera. ¿Vamos? Perfecto, profe. Recuerden acá, si el precio del producto cambia, solamente el precio del producto cambia, esta variable que está ahí, la curva no se va a mover, ¿no? El movimiento dentro de la misma curva. Si cambia el precio de los otros bienes, ¿sí? o el ingreso, o las preferencias, o el tamaño del mercado, o las expectativas, la curva se va a correr. Bueno, salvo el bien independiente, que la curva no se mueve para nada, ¿no? Pero los demás se van a correr para algún lado. ¿Estamos? ¿Estamos? Cualquier Correcto. cosa me piden el link a Nicolás, mandame el link, pedime el link y me manden un correo cualquier cosa, ¿no? Bueno, espero los trabajos que faltan, precios reales y el resumen del libro. Abrazo, nos vemos. Gracias. Perfecto, Listo, profe. Nos vemos. Chao. Chao. Nos vemos, Bárbaro, nos profe. vemos, profe. Pasen lindo.